mañana. Sí, estoy luchando por aquella mujer que se levanta a las 4 a trabajar y se quita el pan de la boca sin refutar. Colombia, tierra querida, ya no es de fe y armonía. Al pueblo lo están matando, himno de injusticia y agonía. Una mujer joven, aparte de esa hoja de vida que siempre le hacen mandar a uno, yo quiero contarles que soy una mujer joven y que ahí entonces pues lo que les voy a contar es gracias a mis ancestras, a todas las mujeres que nos han antecedido en Colombia y que han luchado por la paz. Entonces este más bien es un relato colectivo que hoy tengo yo como esa misión de contárselos, digamos desde mi voz, pero que incluye como muchas voces. Eso por un lado, y por otro lado quería contarles que yo también soy hija y habitante de un barrio popular en Bogotá. Es un barrio que, aunque queda en Bogotá, que se supone que es la capital, queda en el centro de Bogotá. Es un barrio que, digamos, fue fundado hace 50 años y por muchos años estuvo señalado, estigmatizado, digamos, por sus luchas políticas, sociales. Entonces, de acuerdo al momento político, ha sido estigmatizado, señalado de ser un barrio guerrillero. Bueno, ahorita vamos, y ustedes han venido hablando de eso, seguramente ahorita con el paro, todo eso que está pasando, por ejemplo, quienes salimos a protestar, pues somos señalados de vándalos. Entonces, digamos, este barrio sufrió, digamos, vivió eso y yo crecí en ese ambiente sin entender un poco al principio qué significaba eso. Y al ser estigmatizados también, pues vivimos parte del genocidio que se vivió en Colombia, que fue la exterminación de un partido político que le apostó a la paz precisamente en el marco de uno de los tantos acuerdos de paz que han existido en Colombia. Y eso, o sea, contarles, pues creo que esa es una de las razones por las que llego como en toda esta lucha y apuesta de construcción de paz. Hablar de la paz en Colombia es muy largo, muchos siglos, muchas tareas, pero yo me voy a centrar pues en lo que ha pasado en la última etapa con el acuerdo de las FARC y el gobierno nacional, un poco por las contribuciones, los logros y lo que hemos, digamos, logrado en materia de enfoque de género, derechos de las mujeres y derechos LGBTI. Eso, pues, digamos, y ahorita lo vamos a hablar, pues yo creo que además esos logros es gracias precisamente a lo que pasan en otros acuerdos de paz, de los acumulados políticos e históricos que teníamos las mujeres. Entonces yo voy a hacer un recorrido enfatizando en ese acuerdo, un recorrido irles contando, como narrando qué pasaba en ese momento, qué pasó, cómo hicimos ese acuerdo, cómo llegamos al enfoque de género y cómo estamos actualmente. Y en ese recorrido, eso les iré contando como algunas cosas que ya iremos pues dialogando. A ver si ya me deja presentarles. Perfecto. ¿Ya pueden ver mi presentación? Todavía está en negro. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, bueno, haremos ese recorrido y bueno, espero que les contribuya en esta tarea. Pues como les decía, esta es una experiencia de participación colectiva, es una experiencia donde hemos participado las mujeres en nuestras diversidades, donde hemos tenido encuentros, desencuentros, donde ahorita vamos a ver que unas que no teníamos voz logramos tener voz más fuerte, y bueno, donde sigue siendo un reto de cómo las mujeres seguimos en los procesos de paz. Hemos ganado muchas cosas, pero ahorita también les voy a mostrar si alcanzamos como los retos que tenemos de cara a ese ejercicio.
En todo esto entonces hay que decir que ya les venía diciendo, como yo me voy a centrar en esto que hemos logrado en el acuerdo de paz que firmó el gobierno nacional y las FARC-EP, contándoles momentos previos y contándoles momentos posteriores, pero en un recorrido histórico pues hay que decir primero que en Colombia previo a este acuerdo ya habíamos firmado más de 15 acuerdos de paz, entre otras guerrillas, con otros procesos, intentando construir la paz. Unos con mayor éxito, otros con menor éxito, pero digamos el de las FARC es muy importante al ser una de las guerrillas más antiguas de Latinoamérica y del mundo, y al lograr, digamos, un diálogo ciudadano como el que vamos a ver, y al lograr cosas en relación al enfoque de género, étnico, como lo vamos a ver. Entonces, por eso, digamos, es tan importante reconocer y pararnos en este ejercicio. Hay que decir, pues, que en Colombia, a propósito de, digamos, el conflicto armado, político y social que veníamos o que seguimos viviendo, además en Colombia ahorita también hablaremos de eso, qué pasa con el paro y la paz, porque ahí hay una conexión muy fuerte que a veces no nos cuentan y no leemos, pero este acuerdo de paz tiene una conexión muy importante con este estallido social que estamos viviendo en Colombia. Entonces, digamos, previo, esta guerrilla, digamos, llevaba más de 50 años en esta lucha armada, y pues en todo ese marco, pues las mujeres resistimos a la guerra. Sabemos que generalmente en contextos de conflicto armado son nuestros cuerpos, los cuerpos de nuestros hijos, hijas, de nuestras comunidades, de nuestras familias los más afectados, pero además los hombres, esposos, hijos, hermanos se van, los asesinan, y somos nosotras, en el caso de Colombia, las que nos hemos quedado reconstruyendo pueblos enteros después, por ejemplo, de una masacre. En ese marco, nosotras, previo al acuerdo de las FARC y el gobierno nacional, teníamos muchas experiencias, teníamos, digamos, un acumulado de experiencias muy interesantes, como la huelga de piernas cruzadas. Entonces, en muchos pueblos, en muchos territorios alejados, las mujeres, no importa si eran esposas de alguien de las FARC, o esposas del policía, o esposas del paramilitar, o esposas del gobernador, o la hija, o la hermana, o la novia, o la amante, o la prostituta, todas se ponían de acuerdo, y digamos no había nada en cuanto a la sexualidad, un poco diciéndoles a los hombres que pararan la guerra, que de verdad estábamos agotadas y cansadas de esas guerras. Hicimos, digamos, otros ejercicios, por ejemplo, las escobas detrás de la puerta. Yo no sé si en sus territorios pase, pero en Colombia, cuando no queremos que una visita se vaya, que no llegue, o que ya llegó pero no nos gusta tanto, es desagradable, las abuelitas le dicen a uno que ponga la escoba detrás de la puerta para que se vaya esa visita desagradable. Y alrededor de ese simbolismo de lo que significa en nuestra cultura pasaron muchas cosas. Hay experiencia, entonces hicimos campañas, ejercicios, bueno, y entonces, o sea, esto decirles, en Colombia pasando la guerra, piensen en esos 50 años, somos el mayor país de víctimas, de desplazados, el genocidio de la UP. Entonces, mientras va pasando toda esa guerra, pues las mujeres vamos teniendo estas experiencias de construcción de paz. Están experiencias como la Ruta Pacífica de las Mujeres, que además es bien interesante, porque la Ruta Pacífica nace en un momento donde no podíamos como ir de un territorio a otro a propósito de esa guerra, no podíamos andar por Colombia. Entonces la ruta es un bus de mujeres, un camión de mujeres, una chiva de mujeres que nos subimos a un vehículo y decimos, bueno, nos vamos a ir para el otro pueblo y que pase lo que tenga que pasar. Y más bien pues lo que pasó es que claro, como éramos mujeres y todo, pues empezamos a abrir la puerta de que podíamos transitar por nuestros territorios, que un pueblo se podía hablar con el otro pueblo. Toda la campaña tan fuerte que en los últimos 20 años tuvimos las mujeres, y era: las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra. Los costureros de la memoria, que es alrededor de ese saber de las mujeres de tejer, de coser, pues hicimos mientras íbamos tejiendo, y les puedo dejar ahorita lo buscan, las moradas y las amarillas, es hermoso, porque precisamente cuenta un relato muy fuerte de las mujeres, lo que nos toca vivir en la guerra, la violencia sexual, perder a nuestros hijos, a nuestros esposos,
nuestros pozos, nuestra tierra, pero cuenta ese relato pues alrededor de ese tejido que hacemos, ¿cierto? Entonces el tejido simbólico es coser, pero pues alrededor de ese tejido de coser, pues lo que vamos es tejiendo entre mujeres, sanando, acompañándonos, además de, digamos, en Bogotá hay un costurero de la memoria muy bonito, y Bogotá, digamos, es la capital, pero es la que más recepciona desplazados víctimas del conflicto armado en Colombia. Entonces ahí pasan cosas muy interesantes de lo que ellas cuentan, desde hasta el día que cuentan cómo salieron y todo lo que les genera eso, pero hasta el proceso de sanar. Entonces hicimos muchas asambleas permanentes por la paz. Y entonces en los 90, en los 80, en los 2000 nos habíamos declarado en asamblea permanente. Y esto va atando a este estallido social, ¿sí? Este estallido social en Colombia, digamos, no es casual, ¿sí? No es que un día nos levantamos y dijimos vamos a hacer un estallido, sino precisamente tiene que ver con todo esto que veníamos haciendo de construcción de paz, pero que la guerra no nos había permitido y la estigmatización no nos había permitido hacer, ¿no? Por ejemplo, antes salir a marchar en Colombia era muy difícil porque de una vez te estigmatizaban y te señalaban de guerrillero y guerrillera, y además ser guerrillero y guerrillera en Colombia de verdad era muy, digamos, un ejercicio muy difícil socialmente, porque entonces además te encarcelaban. Entonces, ¿qué fue lo que vivió mi barrio, no? Por salir, por protestar, por defender los derechos, fuimos señalados de ser guerrilleros y guerrilleras, y ahí el ejercicio de derechos era muy difícil. Entonces la protesta social por muchos años en el marco de además con énfasis en gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez, pues primero se negó que había un conflicto social, político y armado, y eso es muy importante, que es otra palabra que les he venido diciendo. Hay quienes señalan que en Colombia el conflicto solo era armado, ¿cierto? Como dos bandos dándose bala y ya, pero las mujeres lo hemos caracterizado más allá, hemos dicho es social y político, ¿cierto? O sea, la gente ha tomado las armas no porque se le ocurrió un día tomar las armas, sino precisamente porque hay unas desigualdades sociales, políticas, territoriales que han hecho, digamos que, pese a la protesta, pese a las demandas, eso no se soluciona, y pues eso, digamos, ha terminado en la toma de las armas, que además es una preocupación que tenemos, pues digamos, es una alerta y un ejercicio que le hemos dicho al gobierno, ojo, porque precisamente la guerrilla que tuvimos hace 50 años, digamos, se armó a propósito de las desigualdades profundas que estaba viviendo el país, y si no solucionamos y avanzamos en eso, ¿cierto? Pues eso, digamos, se puede repetir la historia de la toma de las armas ante la escucha de un gobierno, que es como lo que ha pasado. Entonces, digamos, eso, veníamos las asambleas, ya digamos en los 90 hubieron varios procesos de acuerdos de paz, como con el Quintilami, con el ELN, con el ELN no, sino con el M19, y entonces ahí ya empezamos no solo a hablar las mujeres, sino que empezó a haber mujeres excombatientes, ¿no? Y eso, digamos, para las actuales excombatientes va a ser muy importante, porque las excombatientes del 90 no sabían qué era ser una mujer excombatiente. De hecho, ellas no quedaron en el acuerdo, no quedó nada pensado para ellas, y entonces ahorita ya, digamos, en el 2016, cuando empezó este proceso, ya había tenido una experiencia de 16 años que pudieron venir las mujeres del M19 a contarle a las mujeres de las FARC y decirles, ojo, porque en estos procesos las mujeres quedamos, nos borran, nos eliminan, no nos reconocen, entonces para que podamos ahí como trabajar en eso. Entonces ese fue otro aporte, pero esa red de mujeres excombatientes, digamos, aunque digamos, y seguramente acá en la escuela y en otros espacios hemos podido hablar con mujeres de las FARC, que además es muy interesante saber de sus historias, pues eso, digamos, ahí hay un acumulado también, que son mujeres que venían de otros procesos de acuerdos de paz en Colombia. Y bueno, de verdad hay una infinidad de experiencias, yo podría quedarme, pero lo que les quiero decir es, nosotras llegamos a este momento es con 50 años de guerra, 50 años resistiendo la guerra, diciendo las mujeres no parimos hijos e hijas para la paz, y digamos esos 50 años nos dieron muchos elementos para construir y para defender, y para, por ejemplo, cuando se dio el acuerdo de paz, dar varias recomendaciones que ya ahorita les voy a presentar.
En ese marco, entonces, pues también decir que nosotras también hemos, digamos, están nuestras experiencias históricas, que es las que les acabo de presentar, pero hay que decir que también nosotras hemos, digamos, dialogado con experiencias mundiales, con experiencias latinoamericanas. Precisamente hace un mes estábamos dialogando con unas mujeres de Centroamérica y estábamos, por ejemplo, nosotras hemos ganado unas cosas y hablábamos, y ellas nos estaban contando cómo pues, después del proceso de paz, pues ahorita ya pasados 20 años han perdido algunas de esas cosas que han ganado, entonces ahí vamos como retroalimentándonos, entonces siempre ha habido como ese diálogo con mujeres del mundo y de Latinoamérica sobre cómo construir la paz y cómo, digamos, siempre avanzar hacia ese horizonte. Yo me voy a centrar precisamente en este acuerdo porque, digamos, no sé, hace 5 años era un boom en el mundo y de verdad era literal. En muchos lados del mundo, en todo lado, estaban hablando las mujeres del acuerdo, digamos, los movimientos de mujeres, pero los movimientos de resistencia, pero Naciones Unidas, estaban hablando del éxito que habíamos tenido las mujeres en Colombia en el acuerdo de paz firmado por las FARC y por el gobierno nacional. ¿Y por qué hablaban de ese éxito? Porque nunca en el mundo había habido un acuerdo de paz nombrando a las mujeres de manera tan contundente, nunca había habido un acuerdo que nombrara a la población LGBT, ¿cierto? Digamos, sí nos habían nombrado, pero no de manera tan contundente, con medidas, con indicadores, con definición de enfoque de género, y claro, eso es producto de acumulados mundiales, latinoamericanos y colombianos, pero digamos, es el proceso de Colombia que logra materializarlo, ¿no? Y cada vez que nosotras nos preguntan cómo lo lograron, pues es que eso, o sea, nosotras cuando llegamos a La Habana en el 2013, cuando nos citan, 14, cuando nos invitan a La Habana, a las FARC y el gobierno, pues nosotras ya traíamos ese acumulado de 50 años, ya todo lo que habíamos construido en el construidero de la memoria, teníamos propuestas, recomendaciones, teníamos ya en la práctica acciones de construcción de paz. Entonces yo creo que en realidad para nosotras fue muy fácil, y lo digo para nosotras ahí tomándome ese accionar colectivo, porque yo, por ejemplo, llegué a este proceso de paz es cuando empieza la negociación entre las FARC y el gobierno nacional. Llego, digamos, mucho más joven y aprendo, empiezo a aprender de mis compañeras, de mis amigas que luchaban, empiezo a aprender esto, que habían luchado previamente, que habían hecho asambleas permanentes, que llevamos tantos años con estas propuestas. Entonces, nos preguntan eso, ¿cómo lo lograron? Entonces, y además nosotras tuvimos un plus, que mientras íbamos, digamos, mientras la FARC y el gobierno iban hablando, por ejemplo, el tema de participación, que era el segundo punto, nosotras ya estábamos como movimiento hablando del quinto punto, porque nosotras ya hace muchos años habíamos hablado de ese punto, entonces solo fue recolectar, tenerlo ahí y tenerlo listo para entregárselo, y nosotras íbamos avanzadas también en la conversa, y eso habla pues de la resistencia que hemos tenido las mujeres en la construcción de paz. Hay que decir que para el caso de Colombia hubo una alianza muy importante entre las mujeres de la sociedad civil, las mujeres víctimas que, digamos, no necesariamente son de los movimientos sociales, revolucionarios, políticos a las que nosotros hacemos parte, pero sí, digamos, son mujeres víctimas de este conflicto social, político y armado. Pero hay que decir que ahí las mujeres de cooperación internacional o las internacionales en este diálogo, las mujeres cubanas, las mujeres de Nicaragua, de El Salvador, de Filipinas, hablándonos de cómo ellas habían vivido el proceso, diciéndonos, ojo, miren que acá nos pasó tal cosa, o miren que nosotras no logramos tal cosa, fue bien importante, y en ese camino, sin planearlo, yo creo, digamos, por ejemplo, yo creo que sí habíamos planeado que íbamos a dialogar con las internacionales, creo que sí habíamos planeado que tenían que estar las voces de mujeres víctimas, yo creo que ya, no sé si habíamos planeado tanto, pero no de esa manera, sí las teníamos como actoras, pero no, creo que no sé si calculamos, y ahí tendríamos que hablarlo más profundo, si las mujeres de las FARC iban a ser esas aliadas fundamentales que fueron, ¿cierto? Sí estaban como actoras, pero hay que decir que ellas han sido unas aliadas fundamentales a la hora de defender todo esto, pues porque ya no solo éramos nosotras desde la sociedad civil, sino ellas desde las FARC también posicionando estas voces de los derechos de las mujeres, y también las mujeres del gobierno. Creo que hay una alianza interesante, sin dejar de decir, como sin dejar de tener diferencias, y ya ahorita vamos a hablar, por ejemplo, en el diálogo con las mujeres, con las FARC, pues qué pasaba, cómo nos veíamos, cómo fuimos construyendo ese ejercicio. Y en todo esto también hubo una alianza estratégica
y fueron las mujeres con el movimiento LGBT, ¿cierto? Con el movimiento de mujeres lesbianas, de gays, bisexuales, trans, siempre ha sido una alianza histórica, pero en este acuerdo de paz ha sido bien, bien importante. Entonces, este proceso empieza en el 2011, en el 2011, digamos, se anuncia en Colombia, aunque ellos ya llevaban varios diálogos secretos, pero se abre abiertamente en Colombia, pues que las FARC y el gobierno estaban dialogando, y ahí, por ejemplo, hicimos, ahí en ese año, en el 2011, hicimos nuestro 15 encuentro internacional de mujeres de negro, y acá vuelve, ponga, eran 15 años haciendo este encuentro, y no sé si en sus territorios pasa lo mismo, pero en Colombia, cuando alguien se muere, ¿cierto? Nos ponemos de negro y nos ponemos como de luto, ¿no? Y calculen ustedes en la guerra que estábamos viviendo o la que seguimos viviendo, pero en ese momento llevamos 15 años haciendo esos encuentros de mujeres de negro, donde insistíamos en esa necesidad de construir la paz. Entonces, esto nos va diciendo, y ahí, por ejemplo, en el 2011, y les voy a ir contando consignas que también creo que nos va poniendo de cuál es el aporte de nosotras. Entonces, ahí en la consigna de nosotras era cuerpos y territorios sin guerras y sin violencias, digamos, con esa esperanza, con ese llamado de queremos que ya nuestros cuerpos, porque eso, digamos, vamos a ver momentos diferentes, ¿no? De lo que podíamos hacer y no podíamos hacer, y en ese momento claramente lo que estábamos viviendo era una guerra desangrada de todas las partes, y donde los cuerpos de las mujeres, las poblaciones, pues eran las más afectadas, donde ya además el conflicto había escalonado muchísimo, y el tema de derechos humanos estaba muy difícil, siempre lo ha sido muy difícil en Colombia, pero bueno, digamos, estábamos en ese momento. En el 2012, digamos, siguen esos diálogos, ese proceso, y Santos dice un poco que la llave de la paz es de él, ¿no? Como presidente dice, bueno, yo voy a ser el único presidente que voy a lograr la paz, entonces apóyenme porque yo soy el único que tengo los elementos para lograr la paz. Y ahí las mujeres hacemos la consigna, la llave de la paz también es nuestra, porque no queríamos precisamente que un mandatario, un presidente nos quitara como, primero que se robara como ese derecho a la paz y se lo encapsulara y encajonara solo para él. Y pues además que no desconociera pues que la construcción de la paz era de todos y todas, y ahí empieza un debate bien importante, es que los acuerdos de paz generalmente se hacen entre el gobierno y la guerrilla, ¿cierto? Acá en Colombia tuvimos la oportunidad de participar las voces de la sociedad civil, y creo que te empieza a ver con debates como estos, como así que es suya y usted es el que manda y solo usted aporta, y acá hemos aportado y hemos dicho muchas cosas, y acá estamos los que hemos demandado la paz hace muchos años. De hecho, digamos, en Colombia siempre hubo como 3 lugares de discurso sobre la guerra. Entonces, por ejemplo, el de gobiernos como Uribe, como en Colombia no hay guerra, no hay una guerrilla, lo que hay es unos vándalos, y entonces no hay que negociar, no hay que nada, hay que asesinar a todo el que él creía que era vándalo, y entre ellos se incluyó estudiantes universitarios, sindicalistas, mujeres lideresas, digamos, esa fue la postura. La guerrilla, que digamos quería en algún momento, también fue cambiando su estrategia, que decía que ellos se iban a tomar el poder por medio de las armas, y una sociedad civil, no toda, pero digamos las mujeres sí, por ejemplo, estuvimos ahí diciendo, este conflicto social, político y armado se soluciona negociando. Se soluciona dialogando. Y después de 50 años las mujeres lo hemos dicho mucho, cada vez que hacíamos esas rutas, cada vez que hacíamos todo eso que les he venido contando, pues lo decíamos, esto se soluciona es dialogando. Sin embargo, pues también hay que decir, por muchos años pues intentaban, trataban, pero también a veces la guerrilla no quería, a veces el gobierno no quería, eso tuvo diferentes momentos, pero al final lo que nos demuestra es que la única, y pues juntos invirtieron mucho en armamento, todas, digamos, las vidas, las pérdidas de vida que tuvo las FARC es grandísima, las que tuvo también el Ejército Nacional, digamos, ahí pasaron muchas cosas, pero hoy lo que nos demuestra es que la vida, lo que nos permitía solucionar este conflicto armado era el diálogo, y digamos, está demostrado que sí lo logramos pese a los retos que sigue teniendo la construcción de paz en Colombia.
ya digamos en el 2000, o sea, el 2011, el 2012 son unos procesos de exploración, en el 2012 precisamente ya se instalan unos diálogos en Noruega, nunca se hicieron en el país, y nosotras empezamos a exigir el cese bilateral al fuego y a las hostilidades. Esta negociación tuvo algo bien difícil, es que se negoció mientras estaban, digamos, todavía en combate, y eso pues nos parecía a las mujeres muy difíciles, porque pese a estar en negociaciones, pues seguían nuestros territorios como en medio de esas hostilidades, y por eso exigíamos el cese al fuego. Y entonces cuando se instalan los diálogos en el 2012, nosotras, muchas organizaciones de mujeres, académicas, feministas, territoriales, campesinas, indígenas, nos encontramos y decimos, bueno, estos empezaron a dialogar, ¿qué vamos a hacer nosotras? Empecemos a movernos y hicimos el primer encuentro nacional de mujeres por la paz. A propósito de eso, de ese anuncio que era tan importante, ese anuncio ustedes no se imaginan lo importante que fue para el país en el 2012, después de 50 años, después de tantos fracasos de diálogo, ver como tan firme, porque ellos ya cuando lo anunciaron, digamos, iban hacia adelante, ¿sí? No era una exploración, no era sino ya en el 2012 cuando lo anunciaron, ya de verdad iban hacia adelante, y era muy importante. Entonces, pero nosotras, esa primera foto en Noruega es muy diciente, y ay, no la traje, pero es solo hombres, hombres de las FARC y hombres del gobierno anunciándole al país que iban a hacer ese diálogo. Entonces nosotras ahí pusimos una de las consignas, era exigimos a los hombres que no se paren de la mesa, ¿cierto? Que hasta que negocien, ¿no? Porque siempre, digamos, frente a cualquier dificultad, se paraban de la mesa, rompían la mesa, y bueno, siempre las mujeres, los cuerpos, los territorios, los afectados en eso. Entonces les exigían a los hombres que no se pararan de las mesas, pero ahí nosotros desde el primer momento empezamos a leer, ¿y dónde estamos las mujeres? Y si no hay voces de mujeres, pues no van a estar nuestras propuestas, no vamos a tener interlocutoras, eso ahí va a estar muy difícil, pero listo. Por ahora les vamos a decir que sigan negociando, que no se paren de la mesa, pero vamos a mirar qué hacemos. Y empezamos con otra consigna, por ejemplo, en ese año, democracia en la cama, democracia en la casa, democracia en la plaza y acuerdo de paz en La Habana. Ahí ya se fueron a La Habana a negociar, después de Oslo se van a La Habana. Entonces ya ahí, pero este tema de la democracia en la cama, en la casa, en la plaza, tenía que ver con esto de la paridad, con esto de todos y todas podamos estar, con esto irles diciendo, oiga, ¿y dónde estamos las mujeres? En el 2013, entonces ahí siguen los diálogos, están los diálogos, y en el 2013 habíamos hecho varios encuentros, varias tareas, este encuentro nacional en Bogotá, hay que decirlo. Y también entonces empezamos como pues, digamos, ese es un reto, seguramente en México pasa con el DF, descentralizar, ¿no? Que no todo pasa en Bogotá, que no todo se reduzca a lo que pasa en la capital, y hacemos el primer encuentro nacional e internacional de mujeres por la dignidad y la paz en Florencia, Caquetá. Quienes no conozcan Colombia, Florencia, Caquetá es uno de los territorios más apartados del sur de Colombia, más afectados por la guerra, con limitaciones de acceso, pero además este encuentro se catalogó, se destacó porque ahí precisamente fueron mujeres víctimas, fueron mujeres campesinas un montón, que además ellas, quienes estamos en los territorios urbanos, además la guerrilla es como una cosa ya que está por allá, pero no entendemos muy bien a veces, o entonces otros que estamos y solo vemos la televisión, pues ya en esos momentos, por ejemplo, en las grandes ciudades ya no se estaba sintiendo el conflicto armado de unas maneras que nos habían enseñado, ¿no? Como con las bombas, con el conflicto directo de las armas, lo estábamos sintiendo de otras maneras, pero las mujeres campesinas sí seguían sintiendo el conflicto armado en muchas dimensiones, en dimensiones como que la guerrilla para ellas, por muchos años en muchos territorios la guerrilla fue el Estado, es decir, en esos territorios alejados que además sigue sin llegar el Estado colombiano, a propósito de este estallido social, sigue sin llegar el Estado, pues era la guerrilla quien hacía las veces de Estado
en esos territorios. Entonces, además, hacer ese diálogo con estas mujeres que veían en otra dimensión, ¿cierto? La guerrilla eran sus amigos, sus compañeros, las personas que les cuidaban, quienes hacían de Estado. Entonces, este encuentro es muy interesante porque llegan esas mujeres de esos territorios alejados y ahí empiezan a pasar cosas, ¿no? Siempre somos a veces las organizaciones nacionales hablando por todas y en esas organizaciones nacionales a veces las jóvenes, las trans, las indígenas, las afro, las campesinas, las que estaban viviendo directamente el conflicto armado, pues a veces quedan, digamos, desdibujadas y en ese encuentro esas voces fueron las voces prioritarias, las voces de las mujeres campesinas, de las mujeres rurales, de las cocaleras, por ejemplo, ese es uno de los puntos del acuerdo, todo el tema de coca. Y ahí llegaron las mujeres cocaleras, pero además también llegamos como, eso es otra cosa que pasa. Y digamos, el acuerdo de paz, dialogar que iba a haber paz en Colombia, dialogar que era posible un acuerdo de paz, que sí había una guerra y por tanto había que negociarla, nos permite al movimiento social político en Colombia empezar a hacer cosas que no podíamos hacer porque éramos estigmatizados. Entonces esas mujeres nunca podían hablar de esos temas en sus territorios porque no se podía hablar de eso en Colombia, ¿no? En mi barrio era como todos hablando pasito, como no podíamos decir ni, o sea, no podrías nombrar las FARC para nada, ¿sí? Ni en un lugar académico, ni en un lugar, porque eso era, mejor dicho, un señalamiento y una persecución en Colombia muy grande, pero habíamos muchos que queríamos dar debates, queríamos nombrarla porque queríamos decir eso. Oiga, pero ¿qué pasa con los territorios donde las FARC es Estado? Oiga, pero ¿qué pasa donde a quienes asesinan acusándoles de ser de las FARC, pero no son de las FARC, pero luchan por los derechos? Oiga, pero eso no se podía decir, entonces estos encuentros nos empiezan a dar esa posibilidad de decir de manera fuerte y clara que eso existía, que eso estaba, y empiezan a salir unos liderazgos de mujeres de esos territorios que vamos a ver cómo se evidencian más adelante y que yo creo que además tiene que ver con este estallido social, ¿cierto? Eso está, digamos, no preocuparnos y dejarnos de matar un poquito, silenciar los fusiles como pasó y todos estos encuentros, asambleas, recomendaciones que hicimos, creo que nos da digamos, una posibilidad de empezarnos a pensar otras cosas y empezar a hacer otras cosas. Entonces, después de la firma del acuerdo en Colombia, vamos a ver, ya veníamos viendo, o sea, Colombia ya era un país que tenía grandes movilizaciones, grandes ejercicios de resistencia, pero después del acuerdo de paz, digamos, eso fue mucho, mucho más fuerte y yo creo que tiene que ver con dos elementos. Uno, no nos estábamos preocupando por esa guerra, ¿cierto? Dos, el gobierno no nos podía seguir diciendo que todo era culpa de las FARC, que fue un discurso y digamos, matriz mediática que se manejó por muchos años, todo era culpa de las FARC, ¿cierto? Entonces, en otro momento, la pandemia una inversión es culpa de las FARC y además la gente se lo creía, con el acuerdo pues deja de decir eso. Y tres, la estigmatización, como les he venido diciendo. Después de eso también quiero destacar la cumbre de mujeres y paz, ahí quiero, digamos, mostrar eso. La cumbre es en el 2013, ahí más o menos ya estaban en el punto 2 y 3, el punto 1 y 2 en la mesa, estaban negociando esos dos puntos y nosotras ya estábamos hablando de la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera, que era el punto 5 y punto 6. Entonces, miren, mientras la mesa estaba en el punto 2 y 3 negociando y toda la sociedad un poco tenía los ojos allá, nosotras nos estábamos reuniendo ya para hablar del punto 5 y 6 porque nosotras ya teníamos propuestas y recomendaciones para el otro punto. Entonces en esta cumbre pues dialogamos, estamos diversidad de mujeres en Colombia, nos reunimos como ahí tratamos otra vez una diversidad de mujeres estar ahí, estamos ahí por ejemplo en esta primera cumbre, a ver acá está, no, que fueron 500 mujeres en esta primera cumbre y en la segunda cumbre fuimos 2000. Siguen siendo pocas, pero es un esfuerzo gigante sentarnos en mesas, construir, ponernos todas en colectivo de acuerdo, como esto es lo que vamos a decir si nos invitan a La Habana o si nos invitan a nuestro territorio, si nos invitan al foro, todas como haciendo un eco de unos mismos discursos y ejercicios de incidencia.
Pero esta cumbre, digamos, siempre, o sea, todo esto que les he venido contando, siempre estuvo ligada a estrategias regionales y locales. O sea, yo creo que todo lo que hacemos en Colombia es muy difícil, es resumirlo, definirlo. Yo trato de mostrarles algunos hitos, pero acá hay que decir que yo me podría quedar muy corta y no nos podría alcanzar el tiempo si me pongo, digamos, a contarles territorio por territorio, departamento por departamento, qué hicieron las mujeres por la paz. O sea, en ese momento hubo una explosión, además eso, no podíamos hablar por muchos años de ese tema, ahora estábamos pudiendo hablar y todo eso que teníamos debajo de la almohadita, todo eso que habíamos tejido entre nosotras, pero que no lo mostrábamos, pues lo pudimos sacar, mostrar, pero además estábamos, digamos, muy entusiasmadas y ya empezábamos a sentir digamos, ese cese bilateral, entonces ya empezaron a haber momentos de cese, de manera formal, digamos, el gobierno y las FARC decían que seguían en hostilidades, pero hay que decir que de manera informal ya uno empezaba a sentir que había otro ejercicio en el territorio, en el pueblo, que ya no estaban habiendo esos enfrentamientos, y eso entusiasma mucho a la gente, emociona mucho a los territorios, y entonces la gente empieza a trabajar por el sí a la paz, empieza a hacer pedagogía de la paz, empezamos a hablar de la, o sea, de la historia del conflicto armado, que eso era otra cosa que no nos habían dejado hablar, de la historia misma de las FARC, cómo nace, ¿cierto? Porque más allá de su lucha armada, pues tienen una lucha política, tienen unos postulados ahí, digamos, ahí, entonces pudo hablar de esa historia, entonces empieza a haber un estallido, digamos, un ejercicio muy interesante en los territorios de diálogos y de apuestas de paz y construcción de paz. Y hasta la institucionalidad también empieza a preguntárselo por la paz, que eso era otra cosa que si las mujeres y la sociedad civil no podíamos hablar de la paz y que en Colombia había guerra y un conflicto, pues menos la institucionalidad, pero digamos las políticas públicas y muchos ejercicios empiezan a tener esa perspectiva de la paz. Entonces hay que decir que de las cosas, es una contribución, es un efecto, bueno, de las cosas que es muy interesante de este acuerdo es que sí nos, digamos, se potencian de una manera muy interesante y ahorita lo vamos a ver que eso tiene un desnivel. Estamos acá hablando más o menos desde el 2013 hasta el 2018, la potencia que tuvimos las mujeres en la participación, el estallido, pero además empezamos a conocer unos liderazgos de mujeres afroindígenas de unos territorios que, mejor dicho, para llegar son de esos territorios alejados, chalupa, lancha, tienes que ir en avioneta de carga o no hay carretera. Bueno, entonces empezamos a conocer las mujeres de esos territorios y empieza a haber uno, digamos, todos estos 5 años hasta el 2018, un ejercicio de liderazgo, entonces es muy importante y de fortalecimiento de la participación, pero eso va a tener un efecto y ya lo vamos a ver más adelante, muy difícil, y es que por un lado nosotras con toda esta fuerza y con toda ese, digamos, contundencia que le dimos al acuerdo de paz, todos nos llamaban a participar, si había que hablar de paz, no se podía hablar sin las mujeres, era evidente nuestros aportes y lo sigue siendo, entonces estos liderazgos empiezan como a visibilizarse, a fortalecerse, pero ahorita vamos a ver cómo con la firma del acuerdo de paz, la guerrilla deja los territorios, deja las armas, y el acuerdo decía, claro que sí, hay que lograr que la guerrilla deje las armas, deje los territorios y que el Estado llegue a esos lugares donde nunca había llegado. Eso no pasó. Pasó actualmente en Colombia, el Estado nunca llegó, o si llegó fue con la bota militar, ¿no? Y las FARC, por ejemplo, cuando les digo que era Estado, no era solo porque llegaba precisamente con sus armas, sino llegaba con escuelas, hacía carreteras, organizaba el pueblo, organizaba la economía, cuidaba la economía, bueno, hacía un montón de cosas, y eso no ha pasado necesariamente. Entonces, en todos estos 5 años, ahorita lo que vamos a ver en los 2 últimos años, y seguramente ustedes lo han escuchado, no más, como fueron hasta el 2018, 19, como ese fortalecimiento, y en el 2019, 20 y 21, yo sé que han escuchado como todo ese asesinato a líderes y lideresas sociales que, digamos, se está dando.
Es decir, que todo ese auge del liderazgo a propósito de la paz, porque surge a propósito de que ya esos líderes, por ejemplo, campesinos y campesinas, no tenían que preocuparse porque se estuvieran confrontando en su territorio. Y claro, entonces ahora se pueden preguntar por el plan territorial de su territorio, empiezan a participar, a hacer aportes, pero esa participación no ha sido protegida por el Estado y esos son hoy los líderes que están asesinando, ¿no? Pero además las FARC sale y las FARC cuidaba territorios naturales, territorios, digamos, donde antes, donde se puede hacer explotación de diferentes cosas y los cuidaba, ¿sí? Los protegía y había un ejercicio. Entonces ahora precisamente con la salida de las FARC no hay quien los cuide, el gobierno trae las multinacionales y los líderes y las lideresas pues han tenido ya un poco, además las FARC los cuidaba con algo muy concreto que eran las armas, ¿cierto? Y ya cuidaba y pues nadie se metía en ese territorio, ni la multinacional, ni nadie, y estaban digamos, conservados muchos territorios naturales. Ahora sin las FARC es la gente, las poblaciones tratando de defender sus territorios, que no les exploten y saqueen los recursos, digamos, los recursos naturales, y pues la respuesta que sabemos que tienen las multinacionales en alianzas con los estados es asesinar, entonces asesinar además a estos líderes ambientales y por la paz que han surgido como en todo este contexto. Entonces acá les sigo dejando fotos de provocación y acá les voy mostrando las compañeras combatientes. Ellas no les gusta que les digamos combatientes porque ellas nos dicen que siguen combatiendo por la paz, ya no desde las armas, sino desde otros ejercicios. Entonces nuestras colegas, compañeras ahora del Partido de Comunes, pues ellas también estaban en todo ese ejercicio. Liderazgos de ellas mismas empiezan a surgir, a estar ahí. Ellas ahorita en todo su proceso de reincorporación, pues muchas han llegado a cargos de representación, tenemos mujeres edilesas, están en cargo en espacios de participación, están liderando cosas en sus comunidades, entonces también digamos como que empieza ese proceso. ¿Me permiten? Voy a prender la luz. Listo. Si hay preguntas, yo no veo el chat porque estoy acá con la presentación. No te preocupes. Listo, listo, perfecto. Entonces, de las cosas que es importante contar en esto, y bueno, ahí desde nuestra perspectiva de Mujeres por la Paz, digamos, en esto hay que decir que hay muchas perspectivas, bueno, no muchas, pero a veces pueden haber perspectivas diferentes. Por ejemplo, hay una que cuenta mucho que todo estuvo muy centrado en la cumbre. Nosotras, digamos, desde las mujeres populares, de base, indígenas, campesinas, creemos que la cumbre fue muy importante porque es de esas, digamos, en la cumbre vinculó las plataformas nacionales más importantes, pero también creemos que ahí no solo estuvo el accionar, sino, digamos, creemos que es muy importante reconocer como todo ese accionar que está en los municipios, toda esa pedagogía, y acá en esto nos gusta reconocer esta gran marcha. Por ejemplo, a veces Naciones Unidas muestra como la incidencia que hicieron las mujeres en La Habana, pero digamos se le olvida contar estos metarrelatos que son, o sus relatos que estuvieron ahí, pero bueno, ya sabemos, ahí hay intereses para no contarlos, ¿no? Entonces, digamos, entonces estaba todo este proceso de la paz, no habían mujeres en la mesa de negociación, y nosotras empezamos a decir, bueno, necesitamos mujeres, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, empezamos a presionar de muchas maneras, y en el 2013 hacemos una gran marcha de más de 10.000 mujeres en Bogotá. Llegaron en chiva, en bicicleta, a pie, llegaron mujeres indígenas, llegaron mujeres desde La Guajira, que es el más sur de Colombia, hasta el Putumayo. O sea, llegó una cantidad de mujeres donde, digamos, además, y en ese momento había como una crisis en la mesa de negociación. Entonces hay que decir que esa gran marcha fue muy importante para decirle al mundo, a la mesa, como no se pueden levantar, tienen que seguir negociando, negociar no es fácil, pero tienen que estar ahí. Pero además les decíamos, la paz y la democracia con las mujeres sí va.
Y acá vuelve a estar esa pregunta, oigan, o sea, ustedes quieren construir la paz, quieren construir la democracia, pero tiene que ser con las mujeres, con las voces de las mujeres. Esa es una marcha hermosa, hay documentales, hay ejercicios, cantantes famosas como Andrea Echeverría estuvo ahí apoyándonos, entre muchas otras mujeres, desde la señora, o sea, ese era un momento donde además eso, más mujeres, y ya veníamos como preguntándonos por la paz, acá sí que más mujeres nos juntamos a toda esta propuesta, mujeres artistas, bueno, todas como muy en esta lógica de la paz con las mujeres, iba y diciéndole a la mesa como ya no pueden seguir estando negociando solo hombres y esto no puede ser un tema de solo hombres, que ahí ya nos habían dicho como cosas como, pero ¿qué van a decir de la guerra a las mujeres? Y ahorita vamos a ver qué dijimos de la guerra a las mujeres, además eran los militares, tanto de las FARC como del gobierno nacional, entonces además ellos sí que tenían más sus estereotipos y más su lugar de poder. Acá negociamos entre hombres, no tenemos nada no tenemos por qué ni para qué involucrar a las mujeres. Y en todo este proceso, pues quiero resaltar como eso, todo esto como esa comunicación que se empezó a dar con las mujeres de la insurgencia. Porque entonces precisamente nos estaban diciendo, pero ¿qué van a decir acá las mujeres? Y las mujeres de la insurgencia pues estaban allá, pero tras bambalinas, tomando la foto, haciendo la relatoría, y pues también no estaban ahí como negociando y también dando sus aportes, aunque los estaban dando, digamos, en todo eso que se hacía detrás y que sabemos que es muy importante, también nos parecía que era muy importante que ellas estuvieran visibles. Y empezamos en esa comunicación, ellas a contarnos qué pasaba allá en La Habana, nosotros a darles tips, recomendaciones, a contarles, ahí teníamos discusiones como, no sé, ahí todavía el enfoque, los derechos de las mujeres no necesariamente lo entendíamos desde la misma perspectiva, ella ahí ya nos contaban y nos decían, no, pero acá no hay desigualdad. Y entonces ahí nosotras le decíamos, porque ellas nos decían, pero es que acá todos cargamos lo mismo, acá todos cocinamos, en la guerrilla todos hacen lo mismo, todo está. Entonces nosotras, claro que sí, pero ojo, miren, porque no hay en sus directivas ninguna mujer, pero mira que en la mesa de negociación no hay nada. Entonces ellas ya empezaron a entender que tenían unos avances en un lugar y en otros no, y a nosotras ellas nos decían cosas como, pero ¿cómo así? Que las mujeres de la sociedad civil se dejan violentar, acá nosotras no nos dejamos violentar y acá no puede haber violencia. De hecho la violencia contra las mujeres, una violación es castigada en la FARC, y entonces nosotras explicándoles pues que esa era una lucha, pero que efectivamente estábamos en una sociedad patriarcal, que las mujeres no nos dejábamos, digamos, maltratar porque quisiéramos, sino pues explicando como todo. Entonces ahí empiezan a haber diálogos muy interesantes. Les estaba hablando que dialogamos con mujeres que llevaban 20, 30, 25, 15 años en el monte, y cuando decimos en el monte es literalmente en el monte, ¿cierto? O sea, teniendo otra construcción, otro ejercicio, y no necesariamente, pues, digamos, compartiendo como experiencias que nosotras tendríamos en el marco de no haber estado, digamos, que combatiendo tantos años, y ellas con otras experiencias interesantes de lo que había significado estar 20, 25, 15 años combatiendo, digamos, desde las selvas de nuestro país, y ahí pasan cosas muy interesantes, yo creo, desde mi perspectiva, pero acá seguramente mujeres como Victoria Sandino y otra Olga, Manuela, bueno, muchas mujeres que han estado, Tania, que han estado en este proceso nos pueden hablar y profundizar más al respecto. Y es, bueno, hay que decir que en todo esto, o sea, en todo esto que les he contado, hay los aportes de las mujeres, ¿cierto? O sea, estamos las académicas, las feministas, las populares, las marchas que hicimos, la pedagogía, pero además en todo esto estuvieron unos aportes de las mujeres específicos de las FARC, porque ellas entonces empezaron a estudiar qué era esto del enfoque de género, qué era lo que les decíamos nosotras, cómo era eso. Ellas lo entendían desde una perspectiva, lo dialogaron con nosotras, y ellas construyeron su propio, digamos, ejercicio. Y en ese ejercicio, pues sus aportes fueron ligados a hacer una alianza y un trabajo colectivo con nosotras. Otro, digamos, a ubicar ellas como mujeres combatientes y que iban a estar en ese proceso de reincorporación, cómo iban a aportar a las FARC.
y digamos, y ahí empiezan varios ejercicios de diálogo, de discusión, y quisiera, y quienes son más curiosos y curiosas, pues ahí está la página de Mujeres Farianas. Ellas hicieron estas tesis que se llaman el feminismo insurgente, creo que son de esas construcciones más interesantes que ellas han construido, porque también ahí nos retroalimentan, y así como cuando les contaba a las mujeres en Florencia, un poquito también nos dijeron, oiga, pero allá siempre unas hablando de la paz y las que vivimos la guerra, que estamos en estos territorios, ni podemos decir ni hacer algo, y ahí salen las mujeres negras, indígenas. Pues acá creo que también salen las mujeres combatientes e insurgentes, y nos dicen, pues con algunas cosas estamos de acuerdo con ustedes, las feministas, pero nosotras vamos a hacer nuestro propio feminismo, porque tenemos una propia realidad, porque haber sido una mujer que tomó las armas como una acción política, porque ellas, digamos, reivindicar ese lugar, esa construcción, que además ellas no, insisto, y la FARC no lo ve así, no solo es un tema de tomar las armas, sino ellos tienen un proyecto político, social, de apuesta social, entonces ellas se reivindican desde ese lugar y dicen, nosotras también tenemos una construcción, y hacen todo este tema del feminismo insurgente. Entonces yo ahí solo les quiero dejar esa provocación, búsquenlo, léanlo, ahí hay cosas muy interesantes y creo que son de esos otros aportes que terminamos haciendo las mujeres. Después de esa gran marcha que les cuento, en el 2013, eso fue en el marco del 25 de noviembre que hicimos esa gran marcha. Después de eso, sabes, digamos, en la historia que cuenta el gobierno y los entes oficiales cuentan como, el 26 de noviembre se nombraron las plenipotenciarias por parte del gobierno. Por primera vez en una mesa de negociación se nombran, digamos, dos voceras con plenitud para tomar decisiones, para hablar para esto, ¿cierto? Que, digamos, nombran dos mujeres, pero a veces no cuentan que es que eso primero hicimos esa gran marcha, que la presión política y social de esa marcha fue grandísima, y que el gobierno y las FARC se dieron cuenta como, bueno, acá de las que ponen la parada y de las que han construido paz y han defendido la paz son las mujeres, y no podemos seguir negociando sin las voces de las mujeres. Entonces nosotros hacemos la marcha el 25 de noviembre y el 26 de noviembre sale ese primer anuncio de las mujeres si están en la paz. Nosotras le decíamos la paz y las mujeres no va, y acá sale el anuncio las mujeres si están en la paz, y nombran las plenipotenciarias, y las mujeres, entonces ya una vez el gobierno nombra, pues las FARC no puede quedarse atrás y nombra, digamos, a voceras como Victoria Sandino, que sabemos el papel tan importante y extraordinario que ella hizo en ese marco. Entonces, ellas, además hay que decir, ellas eran las voceras de las FARC y del gobierno, no eran nuestras voceras como movimiento social de mujeres. Entonces ahí todavía habían disensos, pero para nosotras era un logro, porque sabíamos que podíamos negociar, dialogar y ponerle más, digamos, nuestras propuestas, nuestras recomendaciones a esas mujeres, y no a estos hombres militares que nos decían las mujeres qué van a decir, sino con ellas nos encontrábamos con María Paulina del gobierno como, sí, ellos no entienden nada del enfoque de género y los derechos de las mujeres, con las FARC estos diálogos que yo hice, y ya yo creo que Victoria les podría contar anécdotas de lo que significa la relación diferente, por ejemplo, que logra tener María Paulina y Victoria en la mesa, a diferencia de los hombres, no sin decir que ellas no tengan diferencias, sin decir que ellas, o sea, sino decir cómo a veces entre mujeres logramos construir y por lo menos tener otros diálogos sin quitar y sin verlo idealizado, que las mujeres tenemos que estar en política todas junticas y pensando igual, nada para nada, pero sí como con una posibilidad de hacer política de manera diferente. Nosotras, entonces, ya teniéndolas a ellas en la mesa, empezamos a hablar con ellas, a tener diálogos directos, ya estábamos en ese 2013, ya hablábamos así con ellas porque ellas estaban en La Habana, nosotras en Colombia, hablábamos virtual, y empezamos a tener varios diálogos, y ellas se dan cuenta de la necesidad de crear una subcomisión del tema de género, porque ya se había negociado 2 puntos del acuerdo, faltaban 3 puntos, esos 2 puntos que se habían negociado no tenían el enfoque de género, ellas lo tenían que incluir, y los que venían, y ellas, bueno, ¿cómo lo vamos a incluir? Con una subcomisión de género que vamos a hablar con las mujeres.
Esta subcomisión de género en el 2014 habla con las 9 plataformas de la Cumbre Nacional, que les digo que es uno de esos espacios importantes, pero a nosotras nos parece importante siempre reconocer que no es el único, porque ahí no necesariamente están las mujeres campesinas, afro, las excombatientes de las FARC, ¿cierto? Pero son, digamos, importantes. Ellas fueron las primeras que fueron a hablar con esa subcomisión, que estaban precisamente pues María Paulina y las mujeres del gobierno, y Victoria Sandino y las mujeres de las FARC en esa subcomisión, y escuchaban las mujeres. Después, en el 2015, fuimos a expresiones territoriales y de base, y entonces ahí ya llegaron otras voces y otros ejercicios. En el 2015, digamos, después ya fueron personas LGBT, seguimos siendo mujeres de los territorios, personas LGBT. Acá hay algunas mujeres, por ejemplo, que fueron en la segunda experiencia. Por ejemplo, ahí en primer plano está Patricia Ariza, que es de la Corporación Colombiana de Teatro, que de paso aprovecho, y la corporación lleva por muchos años haciendo el festival, el 15, lleva 15 años a propósito de construir paz desde las mujeres, lleva haciendo el Festival de Mujeres en Escena por la Paz. La maestra Patricia Ariza es una maestra que ha hecho obras de teatro, que ha hecho muchas cosas, y ahorita tenemos nuestra quinceava versión, es virtual, van a haber obras muy interesantes, vamos a hacer un polifónico de Mujeres por la Paz, y bueno, ahí les puedo pasar la info para que se conecten, que creo que también desde el arte se habla mucho en estos ejercicios. Ya les contaba, entonces esta subcomisión, por un lado, tenía que incluir en los puntos que ya se habían trabajado, que era el agrario, participación y drogas, el enfoque de género, y lo que se venía, que era víctimas, fin del conflicto y refrendación, pues incluir el enfoque de género. Además acá, por ejemplo, una anécdota a propósito de las cargas de cuidado que tenemos las mujeres. Victoria Sandino de las FARC y María Paulina del gobierno nos cuentan cómo ellas tenían que estar todo el día trabajando en la agenda que definiera la mesa de negociación, y ellas en la noche tenían que irse o en la madrugada a trabajar eso que ya habían trabajado durante 2 años la mesa. Entonces, a propósito de esas cargas, a propósito de eso que nos toca. Digamos, de las otras personas que hay que resaltar, que fueron a La Habana, por ejemplo, fueron las 5 claves, que es un proceso en Colombia que dialoga sobre todo el tema de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Ya también, digamos, muchas organizaciones deciden escribirle a la mesa y le mandan documentos muy interesantes sobre la historia de las mujeres en el marco del conflicto. En el 2016 también van mujeres excombatientes, no solo de Colombia, sino de otros territorios como Guatemala, digamos África, bueno, las mujeres combatientes, a contarle su experiencia a las mujeres de las FARC. Y finalmente en el 2016, digamos, se nombra y se hace el anuncio que el acuerdo de paz ya no solo tiene las plenipotenciarias, sino tuvo la comisión que logró esa incorporación del enfoque de género en el acuerdo de paz. Siempre que la mesa de La Habana hacía como un anuncio, siempre se transmitía por el canal institucional en Colombia. Por ejemplo, fueron de esos anuncios que no se transmitieron por el canal institucional, para ir viendo cómo luchamos, cómo hacemos marchas, cómo insistimos, cómo detrás de todo eso habían habido mesas, subcomisiones, documentos, pero digamos, siempre que le vean la importancia, pues todas sabemos cómo termina siendo difícil que reconozcan ese avance, pero para nosotras es muy importante haber logrado esa incorporación del enfoque de género en el acuerdo. Acá está un poco la definición que se hizo. Esa definición a veces uno podría decir, bueno, le falta, le sobra, pero como todo el acuerdo, yo siempre lo que digo, este fue el mejor acuerdo posible que hicimos entre todos y todas, ¿cierto? Porque además esos puntos que les he venido nombrando, las mujeres aportamos desde estas dimensiones que les he venido diciendo, pero digamos, hay muchas formas. Colombia, cada vez que iba a iniciar el diálogo, entonces la Universidad Nacional, que es la universidad, digamos, más importante de Colombia, hace unos foros territoriales y nacionales grandísimos para recoger recomendaciones, y ahí participábamos toda la sociedad civil. El gobierno abrió unas puertas de participación para que mandáramos nuestras recomendaciones, entonces las FARC y el gobierno tenían que leer eso, y a partir de eso que leían hacían una propuesta, y después ellos dos desde sus perspectivas
otras que son bien diferentes la aprobaban, y todo esto para decirles, pues esto fue lo mejor posible que construimos colectivamente, y yo creo que lo que construimos colectivamente vale la pena defender sin duda. Seguramente sí, desde la perspectiva de cada uno de ustedes, de cada persona, pues podría ser mejor, pero desde una perspectiva colectiva fue lo que mejor construimos. Entonces, pues decirles que a todo este proceso, como conclusión, entonces nosotras llegamos como ciudadanas y no como víctimas. Eso es muy importante, porque cuando les decíamos a la mesa, oiga, queremos estar ahí, oiga, ¿dónde están las mujeres? Pues siempre la pregunta era, ay, sí, o ay, pues ustedes que van a hablar de lo militar, o ay, sí, pobrecitas las mujeres que han sido violadas, ay, ellas que han sido desplazadas, bueno, sí, toca escucharlas en algún momento, y claro que sí, las mayores víctimas de la violencia social, sexual, del desplazamiento, del despojo de tierra, somos las mujeres, pero nosotros no queríamos estar ahí como víctimas, no era el lugar que queríamos estar, sino queríamos estar como ciudadanas, que teníamos propuestas, y a propósito de eso, otra consigna que mantuvimos es, queremos ser pactantes y no pactadas, ¿cierto? En todo ese, digamos, pacto social que hizo las FARC y el gobierno nacional queríamos ser parte, queríamos pactar también ahí, no ser pactadas. Y, digamos, pues siempre, digamos, queríamos ser reconocidas desde nuestros sujetos de derechos. Entonces, todo esto, yo ya lo he dicho, pero insistir, es un logro político social de las mujeres, es gracias al movimiento en su diversidad, con su completud, con sus diferencias, con nuestras desigualdades. No es lo mismo participar desde Bogotá o desde el Putumayo, La Guajira, no es lo mismo participar las mujeres campesinas que no tienen acceso a veces ni a WhatsApp, no es lo mismo las que pudieron seguramente, las de la cumbre porque fueron las primeras que fueron, porque tenían plata para ir, por ejemplo, ¿cierto? No, otras no tenían plata, digamos, ahí pasa un ejercicio de desigualdad que hay que reconocer, entonces, pero es gracias a todo, pero de esas las que no podíamos ir, las que no podían viajar, siempre entonces ahí es donde digo y resaltamos desde Mujeres por la Paz, pero ahí ellas iban haciendo otra cosa, ¿cierto? Seguramente muchos no pudieron venir a esa gran marcha porque no tenían los recursos para venir, pero se quedaron en su territorio, hicieron el mandare, hicieron el tejido, hicieron la chapola, hicieron el ejercicio de pedagogía, algo hicieron, ¿cierto? Todo este acuerdo de paz, pues digamos de manera muy importante, reconoce, aunque nosotras ya lo sabíamos, pero reconoce socialmente que este enfoque es por los efectos diferenciados que la guerra tuvo en los cuerpos de las mujeres y las personas LGBT, y pues digamos pasamos de una consigna ya de no más hijos para la guerra, que fue esa consigna que yo les dije que nos había acompañado muchos años, no más hijos e hijas. De hecho, la consigna era así, no más hijos para la guerra, ¿no? Y ya en el 2015, 2016, pues ya podíamos estar hablando, parimos hijos e hijas para la paz, ¿no? Miren cómo vamos avanzando, cómo va evolucionando, como todo este ejercicio de construcción y de aportes de paz que tenemos. Yo no me voy a extender acá, pues acá les dejo como todos esos hechos victimizantes de los que hemos sido víctimas y por los cuales pues hemos estado como en esta lucha también, digamos, pero insisto, no porque nos ubiquemos desde ese lugar, sino porque sabemos lo que es vivir la guerra. Contarles que, digamos, ahorita voy a centrarme un poquito en el sí y en el no del acuerdo de paz. Yo no sé si ustedes sepan que en Colombia perdimos, se puso en votación si en Colombia queríamos o no la paz y perdimos, y ahorita les voy a contar un poquito de eso. Y previo a ese espacio hicimos la segunda cumbre de mujeres, que estuvimos 1000 mujeres hablando precisamente del plebiscito, de cómo íbamos a hacer pedagogía, cómo íbamos a lograr que las mujeres votaran por el sí a la paz. Entonces yo les voy a compartir, a ver, esperen, un videíto de eso. Les contaba que pues la cumbre, digamos, aunque la organizan esas 9 grandes plataformas nacionales, incluyendo Mujeres por la Paz, que nace con el acuerdo de paz, y era esa que les contaba al principio, y de la que yo hago parte, digamos, lo que sí pasa ante esa explosión de liderazgos que ya hay es que, digamos, es inevitable que en esos espacios estén ya las mujeres rurales, campesinas, indígenas, o sea, como que al principio estaban ya de manera más tímida, pero hoy es inevitable, hoy no es admisible hablar de paz y hacer estas cosas sin las mujeres campesinas, indígenas, afro, las mujeres jóvenes, y ahí ya su liderazgo ya tiene mucha fuerza, ya han pasado 3, 4 años y ellas ya
vienen con mucha fuerza, incluyendo yo me siento producto de este acuerdo de paz, lo que me permitió aprender, lo que me permitió hacer, las movilizaciones. Yo llego, digamos, claro, cuando llego en el 2012, más pequeña, más esto, y ya siento que ahí precisamente en el 2016 o ahora, pues claro, el liderazgo está en otra dimensión gracias al acuerdo de paz y toda la construcción de paz. Entonces ahí ya hay muchas mujeres y lo que se hace la cumbre de manera muy importante es juntar como estas mujeres y ponernos de acuerdo, lo que yo decía, para ver qué es lo que vamos a decir. Entonces, previo a esa juntada, pues, a la votación del Signo de la Paz, hicimos esa juntada en esa segunda cumbre, pero pues digamos acá les voy a contar, y es que esto, o sea, siempre hay que recordar que todo esto es muy interesante, pero no siempre estuvimos, o sea, los 2 primeros años no estuvimos, y ahí pasaron 2 años, y ya habían pasado 2 años y medio, cuando casi 3, cuando se votó por la paz. Entonces, lo que pasó en Colombia es listo, ya las FARC y el gobierno dicen, este es el acuerdo, era un acuerdo o es un acuerdo de más de 300 páginas, pero ellos dicen, bueno, ¿cómo? O sea, siempre esa pregunta estuvo durante los 5 años, ¿cómo lo vamos a refrendar? Ahí estuvieron muchas cosas, yo no me voy a extender y a contarles la historia de todos los datos que tuvo, pero al final dijeron, vamos a hacer un plebiscito, que es una estrategia constitucional que tenemos en Colombia, y la gente tenía, miren, así de sencillo era la pregunta. Calculen ustedes la pregunta. ¿Apoya usted el acuerdo para poner fin al conflicto armado y construir una paz estable y duradera? Era lo que preguntaba y fue lo que se puso en refrendación. La gente nunca se hizo pedagogía con esta pregunta. Lo que hicieron los enemigos de las FARC y de la paz y de las mujeres, empezaron a hacer una guerra sucia y empezaron a decir que votar sí por el plebiscito era votar porque todas las personas nos volviéramos gays, lesbianas y bisexuales, que si votábamos sí, entonces todos los que teníamos subsidio ya no íbamos a recibir un subsidio porque todo se iba a ir para las FARC, que si votábamos por sí, por la paz, como tenía el enfoque de género, te iban a obligar a abortar todas las mujeres, que si votaban sí por la paz, como tenía el enfoque de género en todos los colegios, iban a obligar a los niños y a las niñas volverse gays y lesbianas y bisexuales, y yo sé que ustedes que estudian eso se podrán estar riendo y escuchando lo absurdo que suena eso, pero fue real. La campaña que hicieron fue así, y lo peor de la cosa fue que la gente se creyó eso y por eso votó no, ¿cierto? Ahora después cuando hacemos este ejercicio y la gente mira la pregunta y todo, dice, hasta le da un poco de vergüenza porque dice, ay, fue madre, ¿cómo votamos? No. Pero digamos fue con esa campaña sucia que la ultraderecha en Colombia logró como ganar, pero también acá hay que decir algo, digamos, el sí sacó el 49.9% y el no sacó el 51%, digamos, tampoco es, digamos, la diferencia fue mínima. Y en realidad fue muy interesante porque en Colombia nunca, ya les contaba, no habíamos podido hablar de paz durante muchos años. Entonces, en realidad, que tantas personas votáramos por sí a la paz fue muy importante. Y lo otro que es muy interesante es que todas las zonas rurales y que vivían el conflicto votaron sí. Y las ciudades capitales que menos votaban el conflicto, que menos vivían el conflicto, como Medellín, Cali, votó no. Entonces, digamos, eso nos va hablando de estas lógicas colonialistas que siguen estando en nuestros territorios. Ahí pues nosotras hicimos una campaña muy intensa, muy interesante con la paz. Toda esta campaña, digamos, quienes quieran profundizar, yo ya acá les he dejado solo provocaciones y espero ya ir cerrando, pues tiene que ver con toda esa movida de la mal llamada y toda esa cosa que han inventado de la ideología de género, que ustedes saben que en México, en Brasil y en diferentes territorios, en Colombia, bueno, en cada uno de nuestros países eso ha tenido expresiones diferentes, y en Colombia tuvo una expresión, digamos, ligada en contra de la paz, por lo que significaba la paz, y ligada al enfoque de género, toda su tal mal llamada ideología de género. Pero acá solo contarles que pese a eso, después de que perdimos con el sí, igual no dejamos de hacer cosas, y después de eso, digamos, viajan como a los 2-3 días, viaja un grupo de personas LGBT y digamos como a defender y a explicarle, bueno, porque cuando perdemos y perdemos por todas esas mentiras alrededor del enfoque de género, pues las FARC y el gobierno juntos, hay que decir, dicen, y el movimiento social también dice, ay, perdimos la paz por culpa de las mujeres.
¿sí? Y su tal enfoque de género, pero además lo sencillo es que lo saquemos, o sea, no habíamos estado los 2 primeros años, lo logramos en los 2 últimos y el día que perdimos el plebiscito, todos se juntaron ahí sí para decir la solución es que saquemos el enfoque de género. Entonces todos, de todos los sectores, de izquierda, de derecha, el gobierno, la FARC, la sociedad civil y ahí las mujeres de todos los sectores, del gobierno, de la FARC, de la sociedad civil, pues tratando de defender y explicar ese ejercicio. Entonces ahí nos juntamos, fuimos otra vez a La Habana, las mujeres, la población LGBTI, a defender, tuvimos una reunión con el presidente Santos en ese momento a decirle que por qué, digamos, tenían que entender que todo eso, nos tocó hacer pedagogía, o sea, con todo lo absurdo que sonaba, esas mentiras que dijeron del enfoque de género nos tocó, y acá pues a propósito de los aportes de esto, pues nunca nada está ganado, ¿sí ven? O sea, miren todo lo que llevábamos haciendo y en un día de votación, digamos, el discurso que posicionó el país o que le quedó y que decía las noticias, los titulares, todo era, se perdió el acuerdo de paz o la paz perdió por el enfoque de género. La gente decidió votar no por el enfoque de género. Digamos, ese era el titular y eso esto, digamos, era muy grave y esto para decir, miren que siempre está en riesgo nuestros avances, ¿cierto? Siempre lo que logramos está en riesgo. Pese a eso, bueno, entonces ahí nosotras nos dimos cuenta que todo lo que habíamos hecho hasta ese momento no era necesario y cierro con la actual instancia a la que yo hago parte y logramos la instancia a la que yo hago parte. Entonces, digamos, el acuerdo de paz pone, digamos, después de que perdemos, pues, digamos, nos damos cuenta que sí tenemos algunas fallas. Por ejemplo, que el tema LGBT lo nombramos de muchas maneras, lo nombramos diversidad sexual, orientaciones no normativas, LGBTI, entonces empezamos a ajustar eso, definimos mejor qué significa el enfoque de género, pero de manera muy importante nos damos cuenta que lo que habíamos logrado hasta ahí no era suficiente, sino que además en la implementación necesitábamos una instancia, que es la instancia a la que yo hago hoy parte. Y esa instancia, entonces, después de todo eso, es los que hoy, digamos, en la implementación damos seguimiento desde la sociedad civil para que lo que logramos quede. ¿Qué logramos? Pues acá solo les dejo como las conclusiones, ya les he venido diciendo esto, una subcomisión, las plenipotenciarias, yo solo les voy a dejar esto sí me parece interesante. Miren que pese que a los militares nos decían que qué íbamos a decir las mujeres por la paz, pues en todo este proceso construimos 7,200 propuestas más o menos, y esta es una cifra del gobierno, entonces yo además creo que está suto, pero construimos, sí, al menos 300 organizaciones, mandamos información a, digamos, a La Habana, las organizaciones que participamos. Estos son los puntos del acuerdo y sobre esos puntos, pues, sobre el tema de enfoque de género, en total el acuerdo tiene 578 medidas en total y al menos 130 relacionadas con el enfoque de género, eso es muy importante, eso fue lo que logramos y esas son las medidas que, digamos, actualmente nosotras le damos seguimiento. Yo no me voy a extender, pues, digamos, en cada punto, piensen que en el de política, en el de participación, en el de tierras, pues en cada uno, pues cómo es el enfoque de género, ¿cierto? Tierras, el acceso para la tierra de las mujeres, participación, pues mayor participación para las mujeres, todo el tema de víctimas ahí en las mujeres, digamos, cada punto tiene ahí como su énfasis. Ya les he venido contando que todo esto fortaleció nuestras capacidades y nos hizo como, digamos, potenciar nuestros liderazgos. Acá solo les dejo otra provocación y es un debate que yo creo que actualmente está o que ha estado en diferentes niveles y es sobre el tema de la violencia sexual. En Colombia hay unas organizaciones de mujeres que dicen, digamos, o que han puesto un énfasis muy importante en la violencia sexual. Todas creemos que es muy importante reconocer y no, digamos, sabemos lo terrible que ha sido la violencia sexual en el marco de los conflictos armados. Sin embargo, algunas organizaciones de ese ejercicio nos preocupa el continuo de violencias. ¿Qué pasa? Digamos, cuando ponemos el énfasis solo en la violencia sexual, a veces se ha olvidado que esa misma mujer también fue víctima de despojo de su tierra, de desplazamiento, que todavía tiene familiares desaparecidos, que además de pronto no fue violada una, dos, sino varias veces. Entonces, digamos, a veces había una metodología y también lo hemos visto como desde lo internacional hasta una fetichización, lo hemos llamado, de la violencia sexual. Entonces, cuéntame la violencia sexual y no quieren saber el continuo de violencia, ¿cierto?
¿cierto? O sea, digamos, la violencia en este conflicto armado no está solito, entonces a veces nos preocupa que nos quedemos hablando de la violencia sexual de las mujeres sin quererla negar, ni más faltaba, todas sabemos desde el enfoque de género qué significa eso, pero a otras organizaciones nos preocupa que en ese énfasis de quedarnos solo en la violencia sexual, en contar que solo a Magda la violaron sexualmente y no todo lo otro que pasó, pues se pierde todo ese continuo de violencias, pero además la reparación, ¿cierto? Que entonces, digamos, para el Estado está siendo más fácil reconocer y tampoco es que sea tan fácil, pero bueno, que digamos, nos quedamos como hay que reconocer la violencia sexual y todos los otros hechos victimizantes se quedan difícil, pero además pónganle o pregúntenle a una mujer que ha sido víctima de todos estos hechos, qué le duele más o qué quiere que le reparen más o que no, pues ahí volvemos al continuo de violencia. Lo que tenemos que reconocer es que lamentablemente las mujeres desde chiquitas, entonces digamos las historias, la típica historia que les quiero contar para demostrar el continuo de violencias en la guerra es, soy una mujer campesina, ¿cierto? Llegó el paramilitarismo auspiciado por el ejército colombiano a matar los hombres de mi territorio, de mi pueblo, porque decían que eran guerrilleros, ¿cierto? Y en esos mató a mis hijos, a mi esposo y a mi papá. Y se llevó a mis 2 hijos menores. Entonces yo además voy a buscar a mis 2 hijos menores y además nos dicen váyanse de la tierra, entonces tengo que dejar esa tierra que era de mi papá y de mi esposo, que no tengo cómo demostrar que era familiar o que era nuestra, ¿cierto? Porque era de los hombres. Entonces además me voy sin poder demostrar que también es mía como mujer, me voy despojada de la tierra, sin nada. Entonces además llegar a una ciudad, mientras allá en el campo seguramente tenía la tierrita, cultivaba, vivía de eso bien, pues llego acá a las ciudades a hacer a trabajos pues menos indignos, más mal pagos, a chocitas, porque la gente que llega desplazada pues llega sin casa, entonces construye cosas en las afueras de las ciudades y en ese tránsito además seguramente ha sido violada varias veces. Esto para decirles, digamos, ven, calculamos todo ese ejercicio, todo lo que ha vivido esa mujer, entonces no, digamos ahí hay una apuesta porque no nos quedemos solo en la violencia sexual, sino veamos el continuo de violencia. Y para terminar, pues seguir, digamos, ir terminando, esta es una reflexión que a mí me parece muy importante y es que la firma de los acuerdos no era un punto de llegada para la sociedad colombiana, y esto lo aprendí con mis maestras, ancestras, ¿cierto? O sea, como pensar que firmar un acuerdo, pensar que hacer el paro, pensar es el punto de llegada, sino siempre lo vemos es como el punto de partida, como la oportunidad, y en Colombia sí que tenía sentido, o digamos hoy, 5 años después de la firma, lo vemos como en retrospectiva, porque claro, como que creíamos que firmábamos y ya todos nuestros problemas se solucionaban y ya la sociedad se sanaba y ya todos felices y contentos, y pues obviamente eso no pasó y de hecho estamos en toda una crisis de lo que ha significado el posacuerdo, de lo que ha incumplido el gobierno, de cómo se siente la gente de las FARC, de cómo les han incumplido todo su proceso de reincorporación, los territorios, ¿cierto? Que se sienten además desprotegidos porque arte quienes les protegía era de las FARC y ya no está, pero el gobierno nacional llegó con su bota militar y con las multinacionales y no necesariamente a protegerles y darles derechos. Entonces ahí hay como una crisis, pero al tiempo, digamos, hay que decir que era una oportunidad, porque sabíamos que en la medida que dejáramos de confrontarnos con las armas, que dejaran de decir que todo era de las FARC, íbamos a poder, digamos, avanzar en el tema de la democracia, y eso fue lo que pasó ahorita con el estallido social, es lo que está pasando, que además en Colombia empezó en el 2019, ¿cierto? Finaliza, digamos, en el 2019 estaba muy fuerte, llega Tutaina con su alegría, que es los aguinaldos, la Navidad, ahí, digamos, paramos un poco la movilización, empezaba otra vez la movilización muy fuerte en el 2020 y pues toda la pandemia quita esa movilización, pero en el 2019, digamos, empezó este estallido social en Colombia y que creemos, digamos, no creemos, varios, digamos, sabemos en Colombia y varios análisis han demostrado cómo ese estallido social es gracias, digamos, a la firma de la paz, digamos, la firma de la paz sí nos permite avanzar en democracia y finalmente esas movilizaciones tan diversas territorialmente, en edades, en demandas, pues tiene que ver con eso y lo que ha sido la construcción de la paz. Entonces, bueno, queridas compañeras, no sé, pues
contarles que este acuerdo de paz pues va hasta el 2030, entonces ahorita con este gobierno todo ha sido un fracaso, toda la política pandemia, toda la política de la paz, y por eso digamos estamos en las calles protestando, pero también decirles que tenemos esperanza y que creemos que en los próximos gobiernos está vigente este acuerdo de paz, el derecho a la paz, seguimos demandándolo, queremos seguir construyéndolo, es una necesidad para Colombia, en la medida que avancemos en la democracia, avanzamos en la paz. Y bueno, pues esta es una historia que se sigue tejiendo, esta es una historia muy larga que yo traté de resumir, decirles que en todo este proceso también siempre, digamos, paralelamente a este diálogo con las FARC, se dio un diálogo con el ELN y ahí también estuvimos en un proceso que llamamos juntanza de mujeres, también nos hemos juntado muchas mujeres, de hecho hicimos una cosa que ya también es como un hito con la mesa de negociación que alcanzó a existir con el ELN, hicimos un taller de enfoque de género, así literal, de diciéndole los roles, me acuerdo una compañera de Humanas, Adriana, los para y bueno, les hace este ejercicio de si se identifica con el azul, con el rosado, qué piensan de estos roles, o sea, taller, piensa en el taller más básico que ustedes han hecho de roles, de género, de eso lo logramos hasta llegar a otros niveles, pero eso lo logramos hacer con la mesa, con la mesa de negociación del ELN para decirles que seguimos estando ahí y seguimos aportando. Y bueno, nosotras desde Colombia seguimos resistiendo, persistiendo, insistiendo e incidiendo porque la paz sea posible. Yo ahorita les voy a mandar un link de la instancia especial de mujeres, que es la que actualmente estamos como dando seguimiento al enfoque de género, y del informe de estos 5 años de qué ha pasado como con esos indicadores, porque en Colombia entonces acá, bueno, acá tenemos entonces la firma del acuerdo en el 2016, en el 2018 logramos un plan marco que es como el plan de acción del acuerdo y un COMPES. Esto fue toda una tarea, hacer esos indicadores, hacer eso, es lo que la instancia da seguimiento, le dice a las instituciones, bueno, porque todo este es el discurso que yo les he echado, pero eso a la hora ustedes saben de la institucionalidad, de recursos, de plata, eso funciona diferente, ese ha sido otro aprendizaje y otro aporte, entonces el informe que yo les voy a mandar precisamente cuenta un poquito de qué ha pasado con esos indicadores, que no es tan alentador por lo que les digo con este gobierno, pero eso no nos quita a las mujeres la necesidad y la demanda y el entusiasmo de seguir luchando por la paz. Entonces, bueno, yo dejaría hasta aquí mis reflexiones y bueno, pues agradecerles la escucha.